Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Muy buenas, chavalada, ¿cómo estamos? Y no tan chavalada, porque ya sé que me veis más que mayores. Pero bueno, primero nos quitaremos las gafas para que me veáis los ojos. La puta mascarilla, que nos la tienen obligada. Y esto también, de With Mama. Ahí se queda. Bueno, chicos, aquí estamos, chicos, chicas y cualquiera que me quiera ver. Ya sabéis que estamos en el barrio al Rojo. Hola, Vega, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Te sientes cómoda? Sí, estoy un pelín nerviosa, pero bien. Ahora ya Nada. cuando empecemos a hablar ya se me pasa. Ahí está. Los nervios tienes que dejarlos fuera porque si estás donde estás no puedes estar nerviosa. No. Ahora vamos a ver a mis seguidores, querrán saber de dónde vienes, bueno, cómo te llamas, preséntate, haz una pequeña presentación. Vale. Yo me llamo Vega y soy de Salamanca. Tengo 21 años recién cumplidos antes de ayer. Ahora mismo eres casi la top 1 en OnlyFans. Sí. Yo te traigo por eso. No dice nada, se queda ahí calladita. Vamos a ver, ¿cómo una chica con 21 años, que tendrás familia normal, no vienes de una familia desestructurada, todo normal, se le ocurre meterse en OnlyFans? Vale, pues esto viene de antes, porque yo en OnlyFans llevo un año, pero el mundo así de la pornografía, el erotismo y tal, desde que tengo 18 más o menos. Y yo empecé, bueno, realmente empecé, el primer paso fue por Instagram. Porque yo, claro, yo siempre he sido una persona súper insegura, aunque no lo parezca y que digas, hay una persona que se dedica a esto, no puede tener inseguridades, pues sí. Y yo era muy insegura hasta que conocí a mi pareja de ahora. Y claro, cuando tú te empiezas a querer más y verte a gusto con tu cuerpo, pues realmente te apetece enseñarlo. Y cuando yo lo enseñaba me sentía más cómoda conmigo. Entonces yo empecé a subir fotos, subidas de tono, como quieras decirlo, a Instagram y a raíz de ahí pues empezó ya a subir los seguidores, a tal. Entonces claro, como yo sabía que tenía un público que me quería ver, me dijo mi pareja, cuando me fui a vivir con él era el que trabajaba, yo no tenía ingresos ni nada, y me dijo tal, ¿y por qué no empiezas a hacer webcam? Que si hay gente que te quiere ver en Instagram, pues supongo que ahí también habrá gente que te quiera ver. Y ese fue el primer paso. Hombre, vamos a ver, hombre. Yo lo veo normal. Además, me lo has explicado muy bien porque creo que muchos jóvenes de hoy en día están en Instagram. Y esto que tú has dicho me alegra porque a veces pasa lo contrario, que tienes esa inseguridad y por subir cosas a Instagram están los trolls y los haters y te ponen tan a caldo que ¿vale? O te hacen el bullying, lo típico, ¿no? Y en cambio a ti fue todo lo contrario, ¿no? Al revés. Fue en el momento, además, una cosa que me ha gustado, no es que quiera cortarte, todo lo contrario, me ha gustado mucho que me dijeras que fue tu pareja la que te animó a exhibirte un poquito, sí, pero en sí es la que te ayudó a quitarte ese complejo, sí, totalmente. Fue cuando, yo creo que cuando empecé a tener mi primera relación sana, que yo me sentí bien porque yo pasé por una relación muy mala antes de estar con él. La gente tóxica está en todas partes. A raíz de empezar una relación en la que yo me sentía bien y sentía cariño por su parte, yo creo que a raíz de ahí me empecé a querer más a mí misma. Es importante, piensa, que no lo digo yo, lo han dicho otros grandes pensadores, que primero hay que quererse a uno mismo para poder querer a la gente. Sí, está, vamos, 100%. Que vas por el buen camino. Entonces, vamos a ver, llegaste a la webcam, vistes que sí tenías un público, porque yo lo que quiero llegar es a esto, que claro, es que, chicos, mirad qué pregunta le voy a hacer ahora mismo para que os enteréis. ¿Cuánto has ganado este mes pasado? Este mes pasado, $20.000. $20.000. ¿Qué se puede decir que son 20.000 euros? En un mesecico, ¿no? Y bueno, no creáis que es por esta, que hay que mucho, ¿eh? Vamos a ver. Y trabajar. Ahí está.
¿Cómo te da de la webcam al OnlyFans? Explícame todo este paso y no a mí. Me lo explicas a mí y a mis seguidores y a mis seguidores femeninas que les puede interesar. Vale. Yo estuve, no sé si 6 meses o así, haciendo webcam. Y a mí me iba bien, yo estaba a gusto. Sí que es verdad que la webcam tienes que currártelo mucho para ganar dinero. O sea, yo con la Te iba a webcam... decir, ¿había money? Claro, yo ganaba 1.500, que está bien, porque yo tenía 18 años y yo ¿Es no un había sueldo? trabajado en la vida, ¿sabes? Y Joder. pues me gustaba. Lo que pasa que sí que es verdad que te tienes que organizar. Es como un trabajo, tenías que tener tu horario y trabajar pues X horas al día para sacar un sueldo al mes. Y pasó que a mí me daba miedo que mis padres se enteraran por terceras personas y yo dije, pues se lo voy a contar yo. Bien hecho, joder. Claro, mis padres son jóvenes, mis padres tienen 47 ahora mismo. Y yo pensé, a ver, no va a ser aquí la alegría, no creo que les guste. Perdona, ¿habías estudiado o te habías Sí, hecho...? yo tengo bachiller y estoy estudiando una Es carrera. que no lo has dicho de principio, tengo 21 años y tal. No, habías hecho estudio y Claro, todo. sí, yo siempre súper buenas notas Sí. de 10. ¿Y entonces tus padres cómo lo tomaron? Claro, y yo pensaba, Sigue. digo, pues tampoco, no creo que monten una fiesta, pero tampoco pensaba que les iba a sentar mal. Pues bueno, no les sentó bien. No les sentó bien, entonces yo a raíz de ahí como que ya no me sentía igual de a gusto haciéndolo. Entonces, como no se lo tomaron bien, pues yo dejé de hacerlo porque ya no lo hacía con las mismas ganas. Y eso cuando trabajas de cara al público realmente, porque no era se cara a nota. cara, pero era por una cámara. La gente me lo notaba, me decía, ay, estás rara, no sé qué te pasa. Pues yo ya no lo hacía a gusto. Entonces dejé de hacerlo porque para hacerlo a disgusto no lo hago. Y estuve como un año sin hacer nada. Claro, pero eran 1.500 euros que no cogías. Claro. Y el dinero pues nos venía muy bien. Y yo seguía subiendo ese tipo de contenido a Instagram, pero Instagram por la censura que tiene me lo quitaban, me quitaban un montón de cuentas. Y como ya tenía, no sé si tenía por aquel entonces 10.000 seguidores o así, me decían, ¿y por qué no te abres OnlyFans? Que ahí la gente te paga, no sé qué. Y yo decía, no sabía ni lo que era eso. Claro. Me daba hasta pereza registrarme porque digo, es que yo, ¿para qué voy a hacer eso? Si haciéndolo así estoy a gusto, ya trabajaré de otra cosa. Y al final, hace un año, en junio del año pasado, me lo dijo mi pareja, me dijo, tal, ¿por qué no nos registramos A en tu pareja OnlyFans? le voy a entrevistar, ¿eh? Porque tiene que... Tiene vamos muchas a ver, cosas no, que claro, vamos a ver. Primero tiene que tener una mente muy abierta porque Sí, no, y si realmente no, de esto, él es primero el impulso. cualquier otro, perdón, cualquier otra pareja o cualquier otro chico tienen problemas Sí, porque sí. sus novias suben fotos subiditas de tono y encima tu chico va y dice no, súbela Y era todo lo y contrario. apúntate al OnlyFans y que Claro. paguen ya que lo van a Y ver. era, ay, ¿por qué no suben que más lo veo, cosas así? No sé por qué. eso digo que le voy a hacer una entrevista porque tiene que ser bueno el tío este. Y eso, nada, nos registramos en OnlyFans y al principio era un poco como para subir lo que no podíamos subir a Instagram porque nos lo quitaban. Claro. Y nos lo tomábamos pues de cachondeo, de vamos a hacer esto, nos lo pasamos bien. De hecho, yo al principio Y le decía... empezasteis los dos Sí, como pareja. sí. De hecho, al principio la cuenta se llamaba con su nombre de él. Vale. Y luego ya lo cambiamos. Ahora la cuenta es... Ahora la cuenta se llama, como, o sea, es mi nombre. Es Vega. CRVega28, que es mi Vale. Instagram. Luego ya lo pondremos para el que Porque él se dio quiera. cuenta, al principio salíamos juntos, pero luego, conforme fue evolucionando, se dio cuenta que la gente me quería ver a mí. Entonces dijo, no tiene sentido que la cuenta se llame con mi nombre si el reclamo eres tú, ¿sabes? Y nada, empezamos así como de cachondeo, nos lo pasábamos bien, subíamos cosas y empezamos a ver que ganábamos dinero. Disculpa que te interrumpa porque es que, claro, cosas de cachondeo. A ver, cosas de cachondeo. A ver, al principio sí que es verdad que no subíamos... Explícate, Yo no quería subir piensa nada que aquí explícito. nadie te va a Vale, cortar, sí. entonces, cosas de cachondeo. ¿Qué son cosas de cachondeo? Para Al mí principio- cachondeo es hacerte cosquillas en el sobaco. Con de cachondeo me refiero a que no nos lo tomábamos como un trabajo como ahora. Vale, pero ¿Sabes? ¿qué Así que, hacíais? yo qué sé, a lo mejor nos grabábamos, que eso lo hacíamos de normal antes de tener OnlyFans. Pero como si estuvierais normales. Y empezamos así, poco a poco, y vimos que el primer mes no sé si ganamos también 1.500 o por ahí. Pero que tuvisteis, solo empezar ya tuvisteis Sí. visitas. Sí, ya vimos que funcionaba. Que la Pero sí que es gente verdad- le gusta mirar Claro. lo que hacen otros. Desde junio hasta enero no nos lo tomábamos realmente como un trabajo, porque yo estudiaba mi carrera, él tenía otro trabajo, cada uno estaba a lo suyo
Y de vez en cuando, pues lo que yo me grababa o me hacía fotos o X, pues lo subíamos ahí y ganábamos. Comprendido lo un del extra. cachondeo. Claro, Vale. que era más como... Pero que, no que era yo en serio. venía a que fueras más explícita Explicando. para la gente. Al principio yo decía que no quería subir ni mi ni nada. Y al final ya cuando vi dinero le dije, bueno, mira, da igual, sí, total. Y, Bueno, sigue. No. ¿por dónde iba? Bueno, eso, que en enero fue ya... Decidimos como dar un paso más y empezamos a colaborar con otra gente que tenía OnlyFans. Y ahí sí que se notó como un incremento en los seguidores y en las ganancias, porque claro, tú cuando colaboras con otra persona que está aquí, tú estás aquí, Claro. pues... Bueno, claro, Compartes. disculparme, yo soy neófito en esto, quiere decir que, claro, como ya empezáis a hacer, vuestra cuenta de OnlyFans empieza a subir, puedes hacer colaboraciones con otros que hacen OnlyFans, Claro. sean chicos o chicas. Sí. Bueno, está, En este caso muy bien. quedamos con una chica que estaba en un top muy alto de OnlyFans, que es de Sevilla, y ahí también grabé Y con estaba tu Actor chico Porno. entonces, ¿no? Claro. Qué majo él. Ahí, cuando fuimos a Sevilla, aproveché, grabé con esta chica y con Chris Diamond también. Muchas cosas, o sea, porque OnlyFans no es solo... A ver, obviamente el Me ha venido contenido... esto a la cabeza, lo siento. Muy bien. El contenido es muy importante, porque si no haces buen contenido la gente no lo quiere ver. Sí, claro, si eso Pero es más difícil captar a la gente que te quiere ver. No sé si estaréis el número 1, pero sí que estáis en el top 10 ahí de... En OnlyFans, de hecho, te pone un top, o sea, hay un vale, porcentaje ahí, ¿no? que indica de todas las cuentas de OnlyFans del mundo en qué top estás. Pero también hay otra cosa, que esto no te va a durar toda la vida. No. ¿Qué plan B tienes? Dedicándose a OnlyFans, a la pornografía o lo que sea, a mí me gusta como que no te encasillen solo en el en Pero esta es que tú chica no lo único que estás, tiene... yo no te veo como Claro, no por. a mí me gusta que vean otra faceta mía. Para mí no haces no por, ¿eh? A ver, es que no es eso porque no es en productora, pero realmente funcionamos igual.